Que el Señor les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos, en el cual puedan conectarse en esta tarde y asimismo podamos escudriñar la palabra del Señor. Entonces vamos a darle gracias al Señor en esta tarde para que Él sea a través de su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, su Espíritu de santidad y de verdad, sea hablándonos en esta tarde, sea enseñándonos y sea asimismo fortaleciéndonos, y sea obrando en nuestra vida a través de su palabra en esta tarde. Padre eterno, agradecemos, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por este hermoso día de reposo que nos das, Padre, para que asimismo podamos tomar fuerzas, nuevas fuerzas en este día santo y asimismo, Padre, escudriñar tu palabra, deleitarnos en tu palabra, Señor, y asimismo, Señor, día a día, perseverar y permanecer obedeciendo, Señor, en amor a ti, Padre. Gracias porque nos has guardado de todo mal y peligro, Señor, nos has guardado. Nos has guardado, Señor, y nos has bendecido durante esta semana, Padre. Y en este día de reposo podemos ver, Señor, tu misericordia y tu amor para con nosotros, Padre. Perdona, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, reconociendo, Señor, que en nuestra humanidad somos imperfectos, Señor. Reconociendo que en nuestra humanidad somos débiles, Señor. Y que sin tu Ruach, sin tu Espíritu en nuestra vida, Señor, nada somos. Sin tu dirección nada somos, Padre. Seríamos como hojas que llevan el viento, Señor. Pero eres tú quien dirige nuestra vida a través de tu Espíritu. Y asimismo, Señor, a través de tu palabra, obras en nuestra vida, corrigiendo y limpiando, Señor, lo profundo de nuestro ser. Agradecemos, Padre, en esta tarde, en nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor y Rey. Gracias te damos, Padre, por ser tan bueno y maravilloso. Amén. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos, amigos que en esta tarde se conecten, se vayan conectando y asimismo podamos todos ser instruidos por la palabra del Eterno, por la palabra del Señor. Un saludo muy especial, saludando a todos los hermanos, a todos los amigos que en este día de reposo, incluyendo, sé que hay muchos hermanos, mucho pueblo del Señor disperso entre las naciones, en los cuales se han reunido hoy durante todo el día y desde ayer por la tarde que comenzó este Shabbat o este día de reposo nos hemos reunido escudriñar la palabra durante todo este día, escudriñando la palabra del Señor para así mismo fortalecernos, para así mismo edificarnos, para así mismo recibir de esa palabra que trae vida, que trae fuerza, que trae esperanza, que trae esa fortaleza que necesitamos. El Señor bendiga a Susana, que está conectadita por allí, el Señor la guarde y sea el Señor tocando a su vida a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, sea el Señor dirigiendo su hogar, su esposo, su hijo, su hija, sea el Señor bendiciéndoles, saludando a todos en especial. Vamos en esta tarde a hablar acerca de las fiestas del Eterno, las fiestas que el Señor, el Padre Eterno, dio a través de Moisés en el monte Sinaí para que todo el pueblo de Israel las celebrase, para que todo el pueblo de Israel se reuniese y las celebrase para el Señor. Amén. Entonces, son las fiestas plasmadas en la Torá, lo que conocemos como los 5 primeros libros de la Biblia, o la Tanaj, o la Torá, se llama, ¿cierto? Y estas fiestas están aquí plasmadas en la palabra del Señor. Estas fiestas están plasmadas aquí en la Biblia como conocemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las cuales el Eterno dio a través de Moisés para que el pueblo del Señor, o el pueblo de Israel, las celebrase por todas sus generaciones. Y las dio allí en el monte Sinaí.
Entonces, las cuales serían proclamadas santas convocaciones, dice la Escritura, en Levíticos capítulo 23. Vamos a la Escritura en Levítico, libro de Levítico en la Torá capítulo 23. ¿Sí? Es posible tomar apuntes con un cuaderno, un lápiz, un lapicero, después volver a retroceder, y lo importante es que lo que escudriñemos en esta tarde a través del Ruach Kadosh, del Espíritu de Santidad, podamos asimismo en nuestros hogares y en la comunión con el Padre que podemos tener en nuestra vida diaria, asimismo escudriñarlo en otro momento. Escudriñar esta palabra, tomar apuntes, irnos allá a lo que está escrito en la palabra del Señor, y asimismo ser dirigidos a través de su Espíritu Santo, no quedarnos solamente con lo que escudriñamos aquí, sino que en medio de esa comunión con el Padre, con su Espíritu, Él nos enseñe aún más y amplíe ese conocimiento aún más a nuestra vida, a cada uno de nosotros. En Levítico capítulo 23 dice como un título allí en la Biblia, las fiestas solemnes, y dice así de la siguiente manera: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será red de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis de reposo, ningún trabajo haréis, día de reposo es de el Señor en donde quiera que habitéis. Entonces mira que es muy interesante que, y antes de continuar voy a hacer un paréntesis, si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que vamos a escudriñar en esta tarde, asimismo pueden hacerla, escribirla al finalizar, ¿cierto? Dejar un cierto espacio para que asimismo podamos, si queda alguna pregunta, alguna duda al respecto a la escritura, ser respondida, ¿ya? Entonces mira que es muy interesante que comenzando el Levítico capítulo 23, y el Señor va, a través de Moisés está hablándole aquí al pueblo de Israel o a sus hijos, de celebrar ciertas fiestas en cierto tiempo, ¿cierto? Para el Señor. Y muy interesante que comienza hablando del día de reposo. Comienza hablando del día de reposo. No simplemente está el día de reposo entre los 10 mandamientos y desde el principio de la creación, sino que aquí lo vemos en las fiestas solemnes del Eterno. Y mire lo que acabamos de leer. Entonces vamos a tener eso en cuenta, el día de reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo aquí? ¿O a qué se refiere la escritura con el día de reposo? Entonces mira que estas convocaciones, santas convocaciones, apartadas para el Señor, en el cual su pueblo se reúne o se unen en comunidad o en congregación o en grupo o en familia, ¿cierto? Que se reunía este pueblo o debía reunirse como santas convocaciones, ¿cierto? Como reuniones santas. Entonces estas fiestas para el Señor se dividen en dos grupos. Estas fiestas se pueden dividir en dos grupos, ¿cierto? De acuerdo con los tiempos o estaciones, que son primavera y otoño en Israel, en la nación de la tierra prometida. Y estas fiestas a su vez señalan un papel fundamental, dando cumplimiento en Yeshua, el Mesías, el cual conociste como el Cristo, como Jesús, ¿cierto? Las primeras fiestas solemnes o las primeras fiestas que el Señor aquí nos va a hablar representan la venida de Yeshua, o representan, sí, la primera venida de Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra. Y las últimas fiestas, las que son en el tiempo de otoño, representan el regreso o el retorno de Yeshua a la tierra, ¿ya? Para entender. Entonces, mira que comenzamos hablando desde el versículo 1 acerca del día de reposo, el cual se conoce desde la perspectiva hebrea como el día de Shabbat, ¿cierto? El día de reposo, sabemos que cada séptimo día es día de reposo, como está escrito en la palabra del Señor.
también debemos entender que durante estas fiestas que el Eterno está dando aquí a través de Moisés, ¿cierto? Hay ciertos días de reposo en el cual dan inicio a estas fiestas. Es decir, que cuando estas fiestas se inician, ciertas fiestas, se da día de reposo, ¿cierto que sí? O a la culminación, o al término de la fiesta, se da un día de reposo. Y no precisamente cae en el séptimo día, no precisamente va a caer en el séptimo día. Pero en los días que cae estas fiestas son días de reposo, al igual que el séptimo día. Es decir, comienza Pesaj, la fiesta de Pesaj, que es la primera, ¿cierto? De allí, después de Pesaj, los panes sin levaduras, que es de acuerdo a lo que está en la escritura, ¿cierto que sí? Entonces, si cayó en una fecha, en un día entre semana, un ejemplo, no en el séptimo día como está escrito en la palabra, sino entre semana, entonces ese día es día de reposo. Y no es séptimo día, pero es igual que el séptimo día, día de reposo, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia o en la palabra del Señor. Un saludo muy especial a Josefito Arteaga, que el Señor lo bendiga y que el Señor sea orando en cada área de su vida. Entonces, por eso, inclusive comienza hablando en el capítulo 23 de Levítico acerca del día de reposo, para tenerlo en cuenta, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la primera fiesta en el capítulo de 23 del libro de Levítico, que está en la Torá o en el Antiguo Testamento, si tienes una Biblia en tu casa, ¿cierto? Comenzó hablando del día de reposo, el séptimo día. Y no solo el séptimo día, sino los días en donde se inician estas fiestas del Eterno y en donde culminan estas fiestas del Eterno. Y la primera fiesta, de acuerdo a lo que dice el capítulo 4, dice así: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es del Señor. Pesaj, dice la escritura, es la primera fiesta, ¿cierto? Y que estamos muy prontos a estas fiestas del Señor, a estas fiestas que el Señor le dijo a su pueblo que las celebrase para Él. Y son fiestas bíblicas, son fiestas que están aquí en la palabra del Señor. Y estamos próximos, ya estamos próximos a estas fiestas. Entonces dice que la primera fiesta es en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pesaj es del Señor, en el hebreo se llama Pesaj, ¿cierto? La cual se conoce comúnmente como Pascua, ¿cierto que sí? Y vamos a analizar esta fiesta en esta tarde. Cualquier pregunta o duda la pueden ir escribiendo, la pueden escribir y en el momento indicado podemos ir contestando de acuerdo a lo que está aquí en la palabra del Señor. Pesaj es la primera fiesta, que es lo que comúnmente conoce como Pascua. Es la primera de las 3 grandes fiestas anuales a las que estaba convocado Israel. Pasó a ser la primera, puesto que el Eterno le ordenó a Moisés que ese mes en el que estaban siendo libres de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Iba a ser el primero de los meses. Mire lo que dice, sin salirnos de Levítico capítulo 23, vamos a mirar lo que dice Éxodo. El libro de Éxodo en la Torá o en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice como un título aquí, la Pascua o Pesaj. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la... bueno, hasta aquí. Entonces te está diciendo el Señor a Moisés y a Aarón, ¿cierto? Que este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Estoy hablando del calendario bíblico, del calendario de lo que el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, le dio al pueblo de Israel para que así mismo seamos dirigidos a través de este calendario. No estoy hablando del calendario gregoriano, ¿cierto? Que hoy día se maneja en las naciones, ¿cierto?
Entonces, este mes es el que se conoce como el mes de Abid. En el hebreo, este primer mes del año se conoce como el mes de Abid, lo cual significa tierno, verde, espiga joven, en relación con los brotes que se dan en la primavera. ¿Por qué? Porque este mes de Abid, ¿cierto? Este primer mes del año bíblico, en Israel, en la tierra de Israel, que es la tierra prometida, ¿cierto? La que el Señor le había prometido a ese pueblo. Allá este mes es primavera. Desde este mes es primavera en Israel, ¿cierto? Entonces, como es primavera, también es el tiempo de la siega o de la siembra, de las cosechas, de los cultivos, porque allá se maneja mucho la agricultura, ¿cierto? Entonces, este mes Abid significa eso, tierno, verde, espiga joven en relación con los brotes que se dan en la primavera de las cosechas. Aunque mire que aquí la escritura está diciendo que este mes de Abid era el primer mes del año, ¿cierto? Mira, y aquí en el libro de Esther, lo cual es un libro que está también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que se considera como un libro histórico, relatan que el primer mes es Nisan, no Abid, sino Nisan. Mire, vamos un momentito aquí al libro de Esther, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Dice que el mes 12º, el mes 12 del calendario bíblico, es el mes de Adar. Es el mes en el cual estamos hoy día, no en el calendario gregoriano, sino en el calendario bíblico, ¿cierto? Y que hace poco se vio en la luna nueva, que representa la cabeza del primer día del mes, la cabeza de mes, representa la luna nueva según lo que está escrito en la palabra, o primer día el primer día de mes, ¿cierto? Entonces mire que aquí este libro histórico de Esther está diciéndonos que el mes primero era Nisan, ¿cierto? Pero inclusive esto que estoy diciendo aquí, o que está relatando este libro histórico de Esther, ¿cierto? También en la nueva traducción viviente de la Biblia, en el libro histórico de Nehemías, capítulo 2, versículo 1, se refiere a lo mismo, ¿cierto? Porque aunque en la Biblia, las otras versiones, no está así, en esta versión, nueva traducción viviente, sí está así, y lo hace entender igual que lo que está diciendo aquí el libro de Esther, ¿cierto? Y mira que en la nueva traducción viviente, en el capítulo 2, versículo 1, dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan. Dice, entonces está señalando como la primavera en mes de Nisan, lo cual es otro mes, ¿cierto? Pero hay que entender aquí alguito, y espero que podamos entenderlo todos. Es que el Señor, esta Torá o esta palabra que acabamos de ver en Éxodo y en Levítico, el Señor se las había entregado al pueblo de Israel, a todos los que habían salido de la tierra de Egipto, en el monte Sinaí, cuando ellos salieron de Egipto y estaban en el desierto. En el monte Sinaí, a través de Moisés, fue entregado estos mandamientos y estas instrucciones al pueblo del Señor, ¿cierto? Pero mira que aquí ya tenemos que ha cambiado el mes, o se ve un mes diferente. Saludo a Fabio, que está inclusive por aquí, está de visita. Que el Señor lo bendiga así mismo. Entonces mira que aunque ya, es decir, hay que entender algo, y fue que cuando los reinos se dividieron, cuando el pueblo de Israel estaba ya en la tierra prometida, ¿cierto? Como pueblo del Señor, cuando ellos entraron a la tierra prometida, de acuerdo a lo que el Señor les había prometido o dicho, era un solo reino, ¿cierto que sí?
Y ya con el tiempo, por la desobediencia al Eterno, estos dos reinos se dividen, uno al norte y uno al sur, ¿cierto que sí? Pero es una historia que en otro momento podré explicarles con más, sí, porque me voy a después a desviar del tema que estamos hablando. Pero para hacer énfasis en eso, durante el reinado del rey Salomón en la tribu del sur, que era la casa de Judá o la casa de Yehuda, ¿cierto? Ellos son em, ellos son conquistados por Babilonia, ¿cierto? Por Babilonia en ese tiempo y fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿cierto que sí? Y estos libros de Esther, que es un libro histórico, y el libro de Nehemías, el libro de Esdras y otros libros por aquí, estos libros, estas historias es durante el tiempo de ese exilio en Babilonia, de la casa de Judá o Yehudá, de la casa o de la tribu del sur, de las dos tribus del sur, ¿ya? Entonces este libro de Esther es escrito allá, en Babilonia. Entonces podemos ver que aquí está diciendo que Nisan hace referencia como al primer mes o a la primavera o al primer mes del calendario bíblico, pero eso ya fue mucho después, cuando el Señor ya les había dado esta Torá, esta instrucción al pueblo de Israel, diciéndoles que como Él los había sacado de Egipto, en el mes de Abid, ese era el primer mes para el pueblo de Israel, y porque ese iba a ser el mes de primavera para el pueblo de Israel. Entonces ya vemos que ellos durante este exilio en Babilonia, porque duraron 70 años en Babilonia, se cambió el calendario y se cambiaron muchas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Quería explicar esto así como para que entendamos el porqué de estos libros, por qué dice esto aquí, y por qué el Padre Eterno ya les había dicho en el monte Sinaí que era el mes de Abid, el primer mes del año en el cual el Señor los había sacado de Egipto. Entonces, la palabra hebrea Pesaj, comúnmente conocida como Pascua, es la que escuchamos hoy día como la Pascua, ¿cierto? Significa preterición, significa exención, significa aplazamiento, significa postergación, olvido, omisión, pasar de largo, ¿cierto? Esta palabra en el hebreo viene de la raíz pasaj, lo cual significa brincar, saltar, por encima. Chao, Señor lo bendiga. Amén. Saludos. Chao, señorita. Entonces, esta palabra que viene de la raíz pasaj, cierto que sí, brincar, saltar, pasar por encima, apuntemos allí, o librar, significa esta palabra en el hebreo, el significado, ¿ya? Y vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 12. En la Torá o en el Antiguo Testamento de la Biblia, mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 27. Y dice: vosotros responderéis, es la víctima de Pesaj o de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mire que lo que está diciendo aquí en Éxodo versículo 27, capítulo 12, versículo 27, ¿cierto? Es precisamente el significado de Pesaj, o de la raíz donde viene esta palabra Pesaj, que es Pasaj, lo cual significa saltar por encima o librar. Y aquí está diciendo que ellos cuando estaban en Egipto, ¿cierto? Está diciendo que el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y ahí está hablando de la última plaga, ¿cierto? De la última plaga que el Padre envió a Egipto, porque el faraón no dejaba salir al pueblo de Israel de allá, ¿cierto? Y la última plaga, ¿cuál fue? La que conocemos en la escritura, que fue la muerte de los primogénitos de egipcios, ¿cierto? Y en los cuales al pueblo de Israel se le dio unas instrucciones para que ellos así mismo lo hicieran, y a través de estas instrucciones ellos fueran guardados, es decir, que iba a pasar hiriendo
este ángel o esta plaga a todos los primogénitos en Egipto, ¿cierto que sí? Pero que sobre los que estaba esta sangre de ese cordero en los dinteles o en las puertas de sus casas, allí no iba a entrar. Entonces iba a pasar de largo y iba precisamente a caer sobre las casas de los egipcios y a darle muerte a sí mismo a los primogénitos en Egipcio, primogénitos de animales, primogénitos de humanos, de todas, de hijos y de todo fueron muertos en Egipto, ¿cierto? Y es lo que está diciendo acá, que hirió a los egipcios y libró nuestras casas, libró las casas del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Entonces, mire lo que está diciendo. Vamos un momento al Nuevo Testamento, como conocemos en la Biblia, ¿cierto? O al Nuevo Pacto, en el libro de Lucas. El libro o el Evangelio se conoce en las Biblias, que es el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 46. 24 el libro de Lucas capítulo 24 versículo 46 dice de la siguiente manera: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, aquí dice en esta versión el Cristo, ¿cierto? Pero en las versiones hebreas no dice Cristo claramente, ¿cierto? Pero para entenderlo yo lo digo así, para que todos lo entendamos, de acuerdo a la Biblia que utilizamos o que estás utilizando o la cual tú lees, ¿cierto? Pero dice que en el versículo 46 dice de la siguiente manera: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el versículo 47 dice: y les dijo, así está, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora vamos a ver qué tiene que ver este versículo con lo que acabamos de ver allá, ¿cierto? Pero está diciendo que para que se cumpliese, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Mesías, ¿cierto? El Mesías de Israel padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. De la misma manera como entonces, de la misma manera como discípulos de Yeshua, somos llamados a anunciar o a dar de conocer las buenas nuevas a todo ser humano, ¿cierto? Pasando por alto los pecados o transgresiones pasadas y perdonando a través de su sangre sobre aquellos que lo reciben. Aquí está hablando de ¿quién? De Yeshua, ¿cierto? Del Mesías de Israel, el que conocimos o el que se conoce dentro de las naciones como el Cristo o como Jesús, pero que en el hebreo es Yeshua, su nombre judío, ¿cierto? Su nombre de la tribu de Yehuda es Yeshua, desde la perspectiva hebrea. Y está diciendo que de la misma manera como discípulos de Yeshua somos llamados a anunciar y a dar a conocer las buenas nuevas a todo ser humano, como está escrito, ¿cierto? Pasando por alto los pecados o las transgresiones pasadas, perdonando a través de su sangre sobre aquellos que le reciben. ¿A través de cuál sangre? A través de la sangre de Yeshua. Y que es un símbolo, y lo vamos a seguir analizando este tema para que lo podamos entender. La fiesta, porque estamos hablando de Pesaj, la primera fiesta, o de Pascua, ¿cierto? Pero estamos analizando de lo que se refería a Pascua, de dónde salió esta fiesta, el porqué de esta fiesta, y la relación o que tiene esta fiesta con Yeshua, o esta fiesta, o el cumplimiento que hay en Yeshua y esta fiesta, ¿cierto? Entonces dice que a través de Yeshua recibimos perdón de pecados o de transgresiones
por la sangre de él mismo, por la sangre de Yeshua. Romanos, mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, la carta que el apóstol Pablo le envió a los creyentes en Roma, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 25, dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire que es muy interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los creyentes en Roma. ¿Por qué? Porque mire lo que está diciendo el apóstol y hace mucho énfasis en el significado de lo mismo que significa Pesaj y de lo mismo que había sucedido con el pueblo de Israel en Egipto. Mire como dice nuevamente Romanos capítulo 3 versículo 25: a quien Dios, Elohim, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cierto que sí? Y es una similitud muy grande aquí lo que hay entre esta fiesta de Pesaj que el Señor le dijo al pueblo del Señor y entre Yeshua. Pesaj, en su interpretación temporal o histórica, se refiere al evento de la salida de Israel de la esclavitud, con el envío de la última plaga que el eterno Dios trajo sobre Egipto. Pesaj hace ilusión al momento específico cuando el castigo pasó de largo sobre las casas de los hebreos. ¿Cierto que sí? Como lo que decía hace un momento, que tenían la señal de la sangre de los corderos, como fue la instrucción que se les había dado a ellos, y produjo la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces se dio el éxodo o salida de Israel de aquella tierra y la redención de su esclavitud. La libertad, de hecho, es la nota dominante de Pesaj, la libertad de la esclavitud, de servidumbre en Egipto. ¿Cierto que sí? A esto se refiere históricamente Pesaj. A esto se refiere históricamente o temporal esta fiesta de Pesaj. ¿Cierto? Pero ahora en Yeshua se cumple esta misma fiesta de Pesaj. Y de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo en esta carta. ¿Cierto que sí? Que a través de la sangre de Yeshua y ese perdón por medio de la fe en él, ¿cierto?, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados y las transgresiones nuestras, del pueblo del Señor, disperso entre las naciones y de todos los gentiles, de todo el mundo. Entonces, esta fiesta se celebra, desde ese tiempo se celebraba a partir del día 14, como lo vimos ahorita en Levíticos capítulo 23, versículo 6, ¿cierto? Vamos de nuevo allí para no irnos perdiendo de lo que estamos hablando. Levíticos capítulo 23, versículo 6. ¿Cierto que sí? Versículo 5. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj del Señor. Entonces se celebra a partir del 14 del mes bíblico de Abib, ¿cierto? Es decir, desde el atardecer desde el día 13, finalizando hasta el atardecer del día 14 del mes de Abib, llegando a su máximo con el sacrificio de Pesaj, con el sacrificio del cordero, cuando se presentaba el cordero preparado para ello. Deuteronomios capítulo 12, vamos a Deuteronomio, en la Torá o en el Antiguo Testamento, capítulo 12, Deuteronomios capítulo 16, 16, versículo 1, y dice de la siguiente manera: fiestas anuales. Guardarás el mes de Abib y harás Pesaj o Pascua, ustedes lo pueden leer allí, al Señor tu Dios, o al Señor tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto, de noche, dice la Escritura, ¿cierto? En el mes de Abib.
hasta el versículo 2. Y sacrificarás la Pascua o Pesaj al Señor tu Dios, tu Elohim, de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. ¿Cierto? Entonces, Pesaj, de acuerdo a lo que está aquí en la escritura y lo que estamos leyendo, analizando, empezaba al atardecer del 13 de Abid, al atardecer de ese primer mes, del día 13, ¿cierto? E iba hasta el siguiente atardecer del día 14, que bíblicamente, o lo que la Biblia llama atardeceres, o las dos tardes, ¿cierto? Y recordando a lo que se refiere, que en el pensamiento hebreo o en el pensamiento bíblico, un nuevo día inicia cuando el sol cae y va hasta el siguiente ocultamiento del sol, de acuerdo a lo que está escrito en Génesis y de acuerdo a lo que está escrito aquí en estas instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel. El día comienza no a partir de que amanece y sale el sol como en las naciones se ve hoy día dentro de los calendarios nuestros, sino que bíblicamente es desde que el sol se oculta, desde que cae el atardecer de ese día hasta el otro día, hasta el otro atardecer. Eso es un día, ¿cierto? Mire lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 5. Ahí mismo en Levítico capítulo 23, versículo 5. Y dice así: en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pesaj es del Señor, Pascua es del Señor, entre las dos tardes, el mes 14, es decir, desde la tarde del día 13 comienza el día 14, hasta la tarde del día, hasta el atardecer o al terminar la tarde del día 14 o al ocultarse el sol del día 14, ya termina el día 14 y ahí comienza el día 15, ¿cierto? El sacrificio de Pesaj se acostumbraba, bueno, entonces, analicemos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento respecto a lo que estamos analizando en la escritura. Este cordero se escogía desde el día 10, de acuerdo a lo que estaba escrito aquí en las instrucciones del Señor, en la Torá o en el Antiguo Testamento, o en la Biblia como se conoce como el Pentateuco, que es la Torá en el hebreo, las instrucciones del Señor. Este cordero se escogía desde el día 10 y permanecía en observación estricta hasta el 14, hasta el día 14, a fin de no hallar nada incorrecto en el animal. ¿Cierto que sí? Entonces, ese cordero el día 10 lo tomaban, ¿cierto que sí? Y permanecía en observación estricta hasta el día 14 para que no hubiese ninguna imperfección o algo incorrecto en ese animal que iba a ser presentado para ese sacrificio de Pesaj, ¿cierto que sí? Como lo dice el libro de Éxodo en la Torá, el libro de Éxodo capítulo 12, allí está hablando sobre esto. Capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿cierto? En el día 10 está diciendo allí. Y ahí mismo en el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Lo inmolará o lo sacrificará, ¿cierto? Entre las dos tardes del día 14, desde la tarde del 13, como lo expliqué ahorita, hasta la tarde del 14. Entonces, esto mismo que sucede aquí, o que se le dio al pueblo de Israel para que así lo hiciesen, eso mismo fue lo que vivió Yeshua, ¿cierto? El Mesías, el Cristo, como se conoció. Cuando él entró a Jerusalén, era el día 10. Cuando Yeshua entra a Jerusalén, de acuerdo a lo que estaba escrito por los profetas, y entró a Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, o sobre un burrito, como lo conocemos, y entró por las puertas de Jerusalén, ese era el día 10. Tiempo en el que los sacerdotes escogían los corderos para tenerlos bajo observación.
escogían, los religiosos durante esos días estuvieron inspeccionando a Yeshua para hallar algo indebido en él, pero no hallaron de qué acusarle. Por eso los religiosos buscaban incluso testigos falsos para tener de qué acusarle a Yeshua, ¿cierto? Porque Yeshua es simbólicamente, y de acuerdo a lo que está aquí en la Torá, ese cordero que iba a ser sacrificado. Pero vamos a continuar para llegar a ese punto. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento, o en el Pacto Renovado, en el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 1. Dice de la siguiente manera: 2 días después era Pesaj, o la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, ¿cierto? Igualmente mire lo que dice el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, como se lo conocimos algunos, o se conoce dentro de muchos lugares. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 59 y 60. Y dice así de la siguiente manera: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, hasta ahí. Entonces buscaban cómo matarle, buscaban cómo llevarlo a muerte a Yeshua, ¿cierto? A nuestro Mesías, al Mesías de Israel. Y le colocaban testigos falsos, pero está diciendo la Escritura que no hallaron en él, no le hallaron error, no le hallaron defecto, no le hallaron culpa a Yeshua, como se hacía durante esta festividad de Pesaj, que ellos tenían que analizar este cordero a ver si tenía error, defecto o algo que impidiera que se llevara a cabo con ese cordero el sacrificio. Sin embargo, ese testimonio no sirvió de nada y queda manifestado en palabras del mismo Pilato, quien fungió como autoridad final en el juicio de Yeshua, como lo dice Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, el libro de Lucas, versículo 4. Capítulo 23, versículo 4 dice de la siguiente manera: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre, ¿cierto? No halló delito Pilato, no halló delito en Yeshua. Esa en realidad fue la sentencia de muerte, el ser inocente. Y nos podemos decir, pero ¿por qué era inocente? Para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra. Pues el cordero que se hallaba limpio sin nada indebido debía ser sacrificado. Su causa de sacrificio fue porque en él no se halló pecado. Por tanto, Dios lo hizo pecado para nosotros, el Padre Eterno lo hizo pecado para nosotros, ¿cierto? Porque así era lo que estaba escrito en la Torá o en la instrucción, ¿cierto que sí? De que si ese cordero desde el día 10 hasta el día 14 no le encontraban ningún defecto ni nada, que entonces se hacía el sacrificio con ese cordero. Entonces aquí se está cumpliendo lo que estaba escrito en la Torá, en la palabra del Eterno, en las instrucciones, en el Antiguo Testamento. Es lo mismo que estaba pasando con Yeshua, es lo mismo. Entonces, en el cordero pascual o en el cordero de Pesaj, la víctima debía ser macho, considerando la fuente de vida, sin defecto, a fin de que fuera aceptable ante el Eterno, ante el Padre.
de un año como primicia. Como primicia debía ser presentado. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 5. En lo sucesivo, el sacrificio del cordero de Pesaj, de acuerdo a esta celebración, se siguió celebrando cada año, ¿cierto? En recuerdo de aquel ofrendado en Egipto, en recuerdo de esto que había sucedido allá. Éxodo capítulo 12, versículo 14 lo dice. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Sí. El versículo 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, dice, ¿cierto? Pero de Pesaj no podía participar ningún extraño, es decir, era para el pueblo del Señor, para el pueblo de Israel, los que fueron sacados de allá de Egipto, y lo cual estaban siendo un pueblo para el Señor, pero no podían participar ningún extraño, de acuerdo a lo que dice el mismo capítulo de Éxodo 12, versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua o de Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella. Entonces, la palabra que hemos traducido del hebreo como extraño es nekar. Nekar. Esta palabra o esta expresión no quiere decir un hombre que no pertenece a Israel, sino que hace ilusión a aquella persona que, aún perteneciendo étnicamente al pueblo de Israel, no comparte la fe dada, es decir, no comparte la fe dada a Israel por medio de los mandamientos de la Torá, por medio de los mandamientos de esta instrucción que está aquí para el pueblo de Israel. Es decir, que nekar significaría extraño, aquel que no se somete a la Torá, aquel que no se somete a los mandamientos del Señor, a las instrucciones del Señor. Eso significaría esta palabra. Obviamente nadie puede participar del sacrificio del Cordero de Yeshua si no acepta su Torah, si no acepta sus mandamientos, si no acepta sus instrucciones. No se podía participar. Era una persona o era algo extraño o alguien extraño o ajeno a esto. Esto es un asunto que el mismo apóstol Pablo aborda cuando habla de estar indigno, ¿cierto? Porque lo vemos en una de las cartas del apóstol Pablo hablando acerca del estar indigno para participar de esta cena de Pesaj. Pues solo quien está dispuesto a vivir conforme a la instrucción o a la Torá, o conforme a los mandamientos del Señor, en amor a Él obedeciendo, es quien puede participar de Pesaj. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en la carta a los primeros creyentes en Corinto, en Grecia. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Versículo 26 al 29. Dice de la siguiente manera: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, de la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cierto? Entonces mire y pongamos mucha atención a lo que el apóstol Pablo estaba expresando a través de esta carta respecto a la misma cena, a lo que comúnmente se llama hoy día como la cena del Señor, ¿cierto? Lo cual es simbólico a esta celebración de Pesaj, ¿cierto que sí? Entonces, la palabra discernir, de lo que Pablo está hablando aquí en el versículo 29, que ha sido traducida de la expresión griega diacrino,
significa saber diferenciar, poder hacer separación. Obviamente es la capacidad de distinguir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que es pecado, lo que es transgresión, y lo que no es pecado o lo que no es transgresión. Y eso solo lo pueden hacer alguien que vive conforme a los mandamientos del Señor. Eso solo puede distinguir a alguien que vive conforme de acuerdo a lo que está escrito aquí en la Torá, en las instrucciones que el Señor le dio a su pueblo, a sus hijos, ¿cierto? Porque si es una persona que no se vive de acuerdo a estos mandamientos o de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, obedeciendo en amor, pues claramente no sabe distinguir entre lo que al Señor le agrade y en lo que al Señor no le agrade, en lo que el Señor dijo que fuésemos obedientes y en lo que no. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que si cualquiera participa de Pesaj, de Pascua, pero su vida no es digna delante del Señor, por cuanto no vive conforme a la palabra, el juicio del Señor caerá sobre él, en vez de pasar por encima de él. ¿Se entiende? Entonces, si se participa indignamente, ¿cierto que sí? Este juicio del Señor cae sobre esta persona, sobre estos, ¿cierto? Y no pasa por encima, sino que cae sobre él. En vez de pasar por encima, así como cuando el ángel el que hirió a los primogénitos en Egipto pasaba por encima de las casas del pueblo de Israel. En este caso, si se participa indignamente de esta cena, de esta celebración, de esta fiesta de Pesaj, no va a pasar sobre él, sino que va a caer ese juicio sobre él. No sé si me estoy haciendo entender, si hasta el momento me están entendiendo o si voy muy rápido, no sé, me gustaría si algo me lo hiciesen saber por allí, me escribiesen si sí está quedando claro de acuerdo a lo que estamos escudriñando en esta tarde. Entonces, esta celebración de Pesaj, esta fiesta en su interpretación profética o actual, Pesaj corresponde, o Pascua corresponde a que Yeshua, el Mesías, se entregó como el cordero sacrificial puro y sin mancha. De ahí entendemos la expresión que dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Yohanan. En Juan, vamos a mirar en el libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Y dice el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim. Dice, el siguiente día vino Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El relato del sacrificio del Mesías corresponde al momento exacto de la presentación del Cordero sacrificial que se hacía en el momento en Israel. Marcos capítulo, mire lo que dice ahí mismo en el libro de Marcos, en Marcos capítulo 15, versículo 34. Versículo 34 al 37. El Señor bendiga al hermano Juan Díaz. Shalom, el Señor lo guarde, lo bendiga. El Señor sea dirigiendo su vida a través del Espíritu de Santidad, el Ruach HaKadosh. Mire lo que dice en el versículo 34 de Marcos capítulo 15. Y a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle.
Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces, así como la sangre del cordero de Pesaj en las puertas libró a los israelitas de la muerte, Yeshua nos rescató del poder de la muerte eterna con su sangre. Amén. De ahí viene la afirmación del apóstol Pedro, de esto que ha hecho Yeshua, como ese cordero de Pesaj. Lo que dijo el apóstol Pedro en su carta. Vamos un momento a la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 18 y 19. Mire lo que dice. 1. No, escribí un poquito. Estoy en Juan. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra... Espérame un momento que estoy en segunda de Pedro, la segunda carta. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. A esto se refirió el apóstol Kefas, el apóstol Pedro. De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Ya. Entonces, Yeshua es ese sacrificio perfecto, ese cordero de Pesaj, ese cordero, ¿cierto? Que se estaba viendo allí en esta fiesta. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 11 de lo que acabo de leer, ¿cierto? Que el pueblo de Israel en ese momento en Egipto, antes de salir de Egipto, se les dijo que comieran así, esa fiesta, ese cordero que se habían sacrificado, que lo comieran de esta manera. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, es Pesaj del Señor. Que lo coman apresuradamente porque iban a salir de Egipto, iban a ser libres de esa esclavitud, de esa servidumbre, ¿cierto? Debían estar preparados, listos para salir. Pesaj era entonces una invitación a estar preparado y listo para salir con prisa del lugar de esclavitud hacia la libertad. No podemos conformarnos o moldearnos a las cosas de este mundo, como lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo cual dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, de Dios, agradable y perfecta. ¿Cierto? En Yeshua se hace un llamado para estar listos a salir del pecado, de la transgresión, a salir de la transgresión a los mandamientos del Señor, a salir de la vana manera de vivir. Es una preparación a conciencia, a fin de abandonar la vida de esclavitud espiritual, ¿cierto? También es un llamado al creyente para estar totalmente dispuesto en todo momento para salir de este mundo a las naciones al encuentro con su Señor, con Yeshua, cuando Él retorne.
Fue la tarea de Juan el Bautista, además, preparar un pueblo que esté listo para el Señor, preparar el camino al Señor. Como lo dice el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cierto? Que fue la tarea que le correspondió a Juan el Bautista, a Johanán. Preparar ese pueblo, hacer volver a ese pueblo al Señor, a retornar al Padre, ¿cierto que sí? Y es lo mismo que el Padre está haciendo en este tiempo, y a través de Yeshua lo que el Padre hizo, para sí mismo pudiésemos retornar, para sí mismo pudiésemos ser limpios con esa sangre de este Cordero, para sí mismo pudiésemos ser perdonados a través de este sacrificio que hizo Yeshua en el madero. Durante la cena de Pesaj, de acuerdo a lo escrito en la Torá, ya habiendo sido sacrificado el cordero y asimismo comiendo la cena, los panes sin levadura, simbológicamente, la levadura representa el pecado, la transgresión, la contaminación física y espiritual. Y la transgresión, siendo quitada, ¿cierto? Siendo quitada esa transgresión, este pecado, esta contaminación física, espiritual, esa levadura siendo quitada a través de la sangre del Cordero, asimismo siendo purificados a través de Yeshua, a través del Mesías, a través del Cristo, como lo conocimos en muchos lugares y como hoy día se conoce entre las naciones. Es a través de este sacrificio, de este Cordero, en el cual el pueblo de Israel es hecho libre de la esclavitud que tenían en Egipto nuestros antepasados, ¿cierto? En el cual eran hechos libres de esa esclavitud de servidumbre en Egipto, en el cual eran hechos libres de esa contaminación de Egipto. Asimismo, a través de Yeshua, el cual somos libres de la esclavitud del pecado, de la transgresión, de la vana manera de vivir, en desobediencia al Padre. A través de Yeshua somos purificados, a través de la sangre del Cordero. También debieron comer Pesaj acompañado de hierbas amargas, como lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Es decir, que ese día de Pesaj comían el Cordero, comían panes sin levadura, lo cual representaba la levadura, el pecado, ¿cierto? Y al comer panes sin levadura, hace representación de esa limpieza, de la contaminación y del pecado. Pero también, aparte de eso, debían comer hierbas amargas. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Era lo que a lo que estaba escrito en la instrucción, en el mandamiento. Éxodo capítulo 12, 8 lo dice, ¿cierto? Hierbas amargas. Las hierbas amargas, que en hebreo esta palabra es memorín, serían un recuerdo de todas las amarguras y aflicciones que vivieron el pueblo de Israel mientras estuvieron en Egipto, ¿cierto? Como lo dice en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre,
y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Cierto? Entonces mire lo que representan las hierbas amargas. Asimismo, estas hierbas amargas, aparte que representan esa amargura del pueblo de Israel allá abajo, esa opresión, esa esclavitud, asimismo estas hierbas amargas representan el padecimiento de Yeshua, el Mesías, ¿cierto? Lo que Yeshua padeció. Lo que Yeshua padeció. Lo que Yeshua padeció en el madero. Lo que Yeshua padeció al ser sacrificado como ese cordero. Como lo que dice el libro de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pesaj, de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua o Pesaj? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro, de igual seguirle, y donde entrare, decía el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O Pesaj. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, o prepararon Pesaj. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yeshua, ya, era hasta allí. Y prepararon Pesaj, ¿cierto? Yeshua nuestro Señor hizo referencia, inclusive en esta cena, que se dice que la última cena, se dice, ¿cierto? En la Biblia, por allí títulos que dicen la última cena, donde él se reúne con sus apóstoles. Y acerca de esto de Pesaj, vamos a entender algo allí, antes de continuar. Vamos a entender, necesito que en este momento coloquemos la lupa ahí en la palabra para que podamos entender algo allí, ¿cierto? Y es lo siguiente, aquí en el versículo 12, capítulo 14, versículo 12 de Lucas, dice institución de la cena del Señor. En las otras dicen la última cena o institución de la cena del Señor, ¿cierto? Y aquí dice que en el versículo 16 dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron. Entonces vamos a entender algo allí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debido a estas traducciones de las escrituras, de las Biblias, con diferentes traducidas a nuestro idioma, ¿cierto? Se voltean un poco el significado, se voltea un poco la escritura, pero vamos a entender algo aquí. Y es lo siguiente. Pesaj comenzaba el día 13 del mes de Abib al atardecer. Al caer el sol iniciaba Pesaj hasta el día 14 del mes de Abib al atardecer o al caer el sol, y el cual finalizaba con con este sacrificio de este cordero, ¿cierto? Y con esta cena de Pesaj. Al caer el atardecer de entonces la cena culminaba en Pesaj, y ahí mismo en el atardecer comenzaba el día 15, en el cual lo que está escrito allá en Levítico 23, ese mismo día 15 comenzaba panes sin levadura, otra fiesta, ¿cierto? Pero que ahorita no vamos a entrar allí, pero quiero aclarar algo. Entonces allí entraba panes sin levadura o bikurín en el hebreo, y ese día atardecer del día 14, ese era el primer día de panes sin levadura, ¿cierto? Entonces Yeshua acostumbraba o iba con sus apóstoles cada año cuando caía esta fecha y se reunía él con sus apóstoles a partir de esta cena, ¿cierto? De acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, celebrando esta festividad de
Pesaj, pero aquí hay algo, que Yeshua era el cordero sacrificado durante el día 14, ¿cierto que sí? Durante ese día 14. Entonces, aquí Yeshua se reúne no precisamente al culminar el día 14 con los apóstoles, porque el día 14 Yeshua ya era el cordero sacrificado, el cordero que había sido sacrificado del día de Pesaj, cuando lo bajan del madero. Entonces, aquí Yeshua se reúne durante el atardecer del 13 de Aviv, donde comienza Pesaj con los apóstoles al atardecer, ¿cierto? En donde le dice que cuando en el versículo 17 que dice, cuando llegó la noche vino con los 12 y ahí mismo participaron de esta cena de Pesaj, pero fue en el atardecer del 13, ya había entrado Pesaj, el día de Pesaj, ¿cierto? Es una aclaración para que podamos entender de lo que la escritura está diciendo. Y mire lo que dice acá, de acuerdo a lo mismo, en Mateo capítulo 26, que es lo mismo que está aquí en Lucas capítulo 14, Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29. Del 26 al 29 es lo mismo, sí, es lo mismo que dice aquí en el capítulo 14 de Marcos, versículo 22. Marcos 14, versículo 22 en adelante es lo mismo que dice Yeshua en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, ¿cierto que sí? En donde dice: y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, hace referencia al nuevo pacto del que habló el profeta, de lo que habían hablado los profetas acerca del nuevo pacto. Preciso, Yeshua habla acerca de esto en la fiesta de Pesaj, en el atardecer iniciando la fiesta de Pesaj, en la que él sería sacrificado, ¿sí? En la que él sería sacrificado. Era costumbre en medio de Pesaj tomar una copa de vino para recordar la sangre de los corderos que había sido usada en Egipto, para pintar las puertas de las casas, para que el juicio del Eterno, del Padre, el Señor, no entrara en ellas, en las casas del pueblo del Señor. Cada fiesta de Pesaj se conmemoraba aquella sangre de animales, ¿cierto que sí? Cada fiesta de Pesaj se conmemoraba esa sangre de esos corderos que sirvió para que ellos fueran protegidos, para que ellos fueran librados y no cayera sobre ellos este juicio o esta plaga, ¿cierto que sí? Entonces, está Yeshua diciendo, ahora aquí reunido con sus apóstoles en Pesaj, el atardecer, iniciando Pesaj en la noche, diciendo que ahora no solo comieran o participaran de Pesaj, de esta fiesta, no solo en memoria de lo que ellos habían vivido en Egipto, o de lo que nuestros antepasados vivieron en Egipto, sino que también ahora se hiciera en memoria de él, en memoria de Yeshua mismo, ¿cierto? Ahora este sacrificio de Pesaj se hiciera en memoria de Yeshua mismo, ¿cierto que sí? Ya que esto sería su cuerpo, el cual es dado por vosotros, y esta copa es la sangre de ese nuevo pacto, que por vosotros se iba a derramar, ¿cierto? Que por vosotros iba a ser entregado durante el día del 14 de Aviv. Entonces,
confirmando asimismo este pacto y asimismo su sangre, confirmando este pacto con la casa de Judá o Judá y con la casa de Israel o la casa de Efraín, de acuerdo a lo que dijo el profeta Jeremías, ¿cierto? Asimismo su sangre, como lo dijo, asimismo con esa sangre, como lo dijo Juan el Bautista, ¿cierto? Que quitaría aquí el cordero de Elohim, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Asimismo Yeshua estaba hablándole a sus discípulos acerca de esto ese mismo día. Primera de Corintios, miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El apóstol Pablo en esta carta a los creyentes en Corinto les está hablando acerca de lo mismo, de esto que Yeshua estaba diciéndole a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, como vemos, el nuevo pacto que quedó sellado en la sangre del Mesías, en la sangre de Yeshua, por lo que la sangre de animales, ¿cierto?, la sangre de animales ya quedaba obsoleta. La profecía del nuevo pacto dado por Jeremías se cumplió cuando entró en la escena de este mundo el Mesías, Yeshua, por lo que aquel pacto en la sangre de animales quedaría inválido, ¿cierto? Ya no iba a ser el pueblo del Señor protegido por la sangre de los corderos animales, sino que iba a ser a través de la sangre del cordero, en este caso de Yeshua mismo, ¿cierto? Pues ahora todo lo que se purificaba y limpiaba con esa sangre de animal sería limpiado de una vez y para siempre, a través de la sangre de Yeshua, el Mesías. Entendemos, por tanto, que fue en la fiesta de Pesaj en la que Yeshua se entregó como sacrificio, que quedó establecido el nuevo pacto en su sangre. Por tanto, quien tenga sobre sí la sangre del Mesías, el mismo Dios, el mismo Elohim, el Padre, pasará por alto sus pecados, como lo dijo el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos, en la carta de los Romanos capítulo 3. Carta a los Romanos capítulo 3. Versículo 25. A quien Dios Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, las transgresiones pasadas. Asimismo lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, el Elohim de Israel, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es lo mismo que se estaba haciendo a través de la sangre de Yeshua. Pesaj, por tanto, entonces también observamos que así como la salida de Egipto fue en Pesaj, en esta fiesta de Pesaj, la entrada a la tierra prometida lo fue al igual, como lo dice el libro histórico de Josué, capítulo 5, versículo 10 al 12.
Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua o Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua de Pesaj comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Cierto? Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El Señor sea bendiciendo a Caroline, el Señor sea guardándola y sea obrando en su vida. Ahora podemos mirar asimismo acerca de Pesaj. En la historia de Israel se había suscitado un hecho asombroso. La Torá se había perdido en el mismo templo, por lo que el pueblo estaba ajeno a los preceptos del Eterno, del Padre. Y solo cuando la Torá es hallada se dan cuenta de la orden de la celebración de Pesaj, como lo habla el libro histórico de Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 21 al 24. También mató él a un egipcio, en Samuel. Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 21 al 24. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced Pesaj al Señor vuestro Elohim, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua o tal Pesaj desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Fue hecha esta fiesta de Pesaj durante el reinado de Josías. Volvieron desde ese momento porque se habían olvidado, se había perdido este libro de la instrucción dentro del mismo templo y se habían olvidado y habían dejado esta fiesta y este mandamiento del Señor a un lado, ¿cierto? Pero al encontrarse estas instrucciones y estos mandamientos del Señor, el pueblo de Israel comienza nuevamente a celebrar estas fiestas para el Señor. Y como hemos visto, no todos podían celebrar Pesaj, pues se debía estar apto para ello. Trayendo nuevamente el texto de Éxodo, versículo 12, capítulo 43. Donde dice que ningún hijo de extraño podía participar de Pesaj. Ben-Nejar significa en el hebreo hijo de extraño, Ben-Nejar, ya que un extraño era aquel que seguía a otros dioses, tal como aparece en Génesis capítulo 35, versículo 2. Génesis capítulo 35, versículo 2. Entonces Jacob dio a su familia y a todos los que en él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El Eterno está diciendo que mientras la persona extraña sirva a otros dioses, ¿cierto?, no puede participar de lo que Pesaj significa. De la misma manera, nadie que sirva a otro dios, a otro señor, a otro Elohim, otras cosas, ¿cierto?, no puede participar. Puede participar del sacrificio ofrecido por el Mesías y ser limpio con su sangre. Cuando somos limpios a través de la sangre del Mesías, de Yeshua, ¿cierto? Cuando le recibimos como nuestro Señor, como ese cordero, como ese sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, y cuando lo aceptamos, ¿cierto?, y cuando nos unimos a través de su sangre a Él y a su pueblo, en obediencia y en amor a su palabra, obedeciendo sus mandamientos, ¿cierto?, es que podemos ser partícipes de Pesaj, de esta celebración, de esta cena, de esta
fiesta que el Señor está invitando a su pueblo. Asimismo lo dice Éxodo 12:48, Números 9:14, lo está diciendo allá. Como vemos, los extranjeros no estaban excluidos de celebrar Pesaj. Los extraños sí, lo único que debían hacer los extranjeros era acatar lo que la Torá decía, obedecer lo que estaba allí diciendo, los mandamientos y las instrucciones, tanto para el pueblo de Israel, si los extranjeros querían celebrar Pesaj y unirse, en cierto, a esta celebración y asimismo participar de esto con el pueblo del Señor, debían obedecer y acatar las ordenanzas y las instrucciones que se les daban a ellos mismos para que asimismo pudieran ser partícipes. Entonces, claramente entendiendo que antes de llegar Yeshua, históricamente, se interpreta la circuncisión física como base principal para participar de Pesaj, ya que esa circuncisión es el sello de pertenencia, ¿cierto? Era ese sello de pertenencia al pueblo de Israel. Entraba, ¿cierto?, a ser parte de ese, y era antes de Yeshua, esa la prioridad, ¿cierto?, para que pudiera un gentil o un extranjero unirse a celebrar Pesaj, ¿cierto que sí? La base principal era circuncidarse en la carne para que pudiera ser partícipe de Pesaj, de esta celebración. De lo contrario, no podía ser partícipe. Pero como lo enseñó proféticamente el apóstol Pablo en la escritura, en sus cartas, como base principal, el circuncidar nuestro corazón como base principal, pues es quitado de nuestro corazón la dureza y aquello que nos impide ser sensibles a su palabra. Y una de las formas que nuestro corazón acepta su voluntad es por medio de la fe en Yeshua. Es por medio de la fe en el Mesías, en el Rey de Israel, el cual al reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, como ese Cordero del sacrificio perfecto para el perdón de mis pecados, hay un sincero arrepentimiento. En el hebreo esta palabra es teshuvah, ¿cierto? De mis transgresiones, arrepentimiento de mis transgresiones, de mis faltas, de mis pecados, de la vida desobediente y vana en la cual me encontraba, o en la cual nos encontrábamos, ¿cierto? En la cual a través de esto ya no vivimos bajo la voluntad humana, bajo mis propias decisiones, bajo mis propios deseos, sino que ahora vivimos bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad del Padre, en el amor a Él, por su gracia, por su misericordia, ¿cierto? Porque por medio de este sacrificio ha limpiado no solo a los dispersos de la casa de Israel, ¿cierto?, entre las naciones, sino que a todos los que vengan y por medio de la fe acepten a Yeshua y lo reciban como ese cordero que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y asimismo poder ser uno con el pueblo de Israel disperso entre las naciones. Y en amor poderle obedecer los mandamientos, ¿cierto? Y en esa obediencia hacer tevilá, hacer bautismo, ser bautizados en el nombre de nuestro Creador, en el nombre de nuestro Señor y Mesías, ¿cierto? A través de ese amor y esa obediencia. Como lo dice Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22 lo dice de esa manera. Versículo 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los judíos o de los Yehudim que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Está hablando Pablo sobre él, lo que le sucedió al encuentro que tuvo con Yeshua. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Invocando el nombre de nuestro Señor y Mesías, Yeshua, en el cual, habiendo un verdadero arrepentimiento y una fe verdadera en Yeshua, nuestro Mesías, nos unimos a través del bautismo, siendo sepultada nuestra vieja naturaleza esclava al pecado, esclava a mis propios deseos carnales, ¿cierto que sí? Y levantándonos o levantándose desde allí, desde ese momento, desde el bautismo de Tevilá, un nuevo hombre, y recibiendo a través del bautismo el perdón de mis transgresiones, ¿cierto? Al levantarnos como un nuevo hombre en el Señor, como un nuevo hombre, mediante este bautismo, ¿cierto que sí? Y a través de la sangre del Cordero derramada en el madero, ¿cierto? Hay perdón de mis transgresiones, simbológicamente representado, correcto, en su sangre. Hay perdón de transgresiones representada en su sangre derramada. La sangre del Cordero derramada sobre mí, derramada sobre nosotros. Amén. La sangre del Cordero derramada sobre todo el pueblo del Señor, sobre todo las personas que de corazón crean en nuestro Señor, en nuestro Salvador Yeshua, en nuestro Rey Mesías. Hay perdón y hay un lavamiento a través de esta sangre del Cordero. No sé si hay alguna pregunta al respecto de este tema. Esta es la primera fiesta porque son 7, las cuales habla Levíticos capítulo 23, ¿cierto? Y esta es la primera. Y con ayuda del Padre, el próximo día de reposo estaremos escudriñando acerca de las otras fiestas de primavera, ¿cierto? Que son durante la primavera en la tierra de Israel. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto acerca de este tema, acerca de esta fiesta de Pesaj, alguna duda, algo que no haya quedado claro acerca de esta fiesta de Pesaj, simbólicamente representado en nuestros antepasados, el pueblo del Señor, y ahora a través de Yeshua, el Mesías, el Cristo, como lo conociste, tu amigo, que me estás escuchando y que estás hasta ahora escuchando, o que no habías escuchado y lo has oído, como el Cristo, como Jesús, como ¿cierto? El cual es Yeshua en el hebreo, su nombre Yehudí, su nombre hebreo, lo cual significa salvación, lo cual significa, ¿cierto?, la salvación del Elohim, la salvación del Eterno. Entonces no sé si hay alguna pregunta al respecto. El otro día, el otro reposo, el otro séptimo día, el día de reposo, el otro Shabbat, con la ayuda del Padre estaremos mirando acerca de las otras fiestas de primavera. Vamos a darle gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros, porque en realidad su gracia, su misericordia, su amor para con nosotros es grande e incomparable, porque no merecemos tanto amor, no merecemos tanta gracia del Señor, no merecemos tanta misericordia. Y dice la Escritura que la misericordia del Señor día a día se renueva para con el ser humano, y que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, no queriendo que el ser humano se pierda a consecuencia de la transgresión a los mandamientos del Señor, a consecuencia del pecado, a consecuencia de despreciar las buenas nuevas del reino de nuestro Creador, y asimismo vivir de cualquier manera, ¿cierto? Sino que podamos nosotros apreciar este sacrificio de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, y unirnos a su pueblo, y como pueblo del Señor obediente, y amándole, y en agradecimiento al Padre, asimismo obedecer los mandamientos y unirnos a su pueblo obedeciendo estas fiestas solemnes, estas fiestas que el Señor envió para todo el pueblo de Israel,
y que ahorita nos encontramos dispersos entre las naciones de la tierra, también desde donde se encuentran celebrar estas fiestas para el Señor, los cuales tipifican, como lo dije al principio, la primera venida de Yeshua, el Mesías, estas fiestas de primavera y las fiestas de otoño, que en cualquier otro momento estaremos escudriñando acerca de estas fiestas, representan el retorno de Yeshua o la segunda venida del Mesías, el advenimiento. Padre eterno, gracias te damos, Rey, por este privilegio que nos da de estar en esta tarde, Señor, este día de Shabbat, el cual culmina, Padre, escudriñando tu palabra, deleitándonos en tu día santo, Padre, como lo dice tu palabra. Gracias por tu gran amor, gracias porque en este día podemos recobrar fuerzas, podemos fortalecernos, Padre, de una semana de pronto exhausta, Señor, de una semana de pronto con diversas situaciones, diversas adversidades a nuestra vida, Señor, en las cuales, Señor, tu Ruach HaKadosh y tu Espíritu de santidad, de verdad, nos dirige, Padre, porque sin tu Espíritu Santo, sin tu Ruach HaKadosh y sin tu palabra, Señor, no podríamos, Señor. No podríamos, Señor, estar fortalecidos, no podríamos avanzar, pero gracias a tu amor, tu gracia y misericordia y a este día santo de reposo, Señor, el cual has dejado para que tu pueblo se regocije en tu palabra, para que tu pueblo recobre fuerzas, para que tu pueblo se instruya, Señor, y asimismo, Padre, poder iniciar una nueva semana fortalecidos en ti, Señor, con esa esperanza viva, con esa esperanza, Señor, y ese amor cada día más de nuestras vidas hacia ti, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que está escrito, Señor. En nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Maestro, gracias, Padre, por esta tarde que nos das, en el cual hemos aprendido algo más de tu palabra, o los que ya sabíamos hemos, Señor, ampliado algo más de conocimiento a tu palabra, Señor. Hemos recordado algo más en esta tarde. Asimismo, Padre, pidiendo por tu pueblo disperso entre las naciones de la tierra, para que seas tú, Señor, fortaleciendo, guardando, Padre, para que seas tú trayendo y colocando sobre nuestras vidas ese shalom que necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, esa paz que aún en medio de la adversidad podemos, Señor, permanecer confiados en ti, Padre, de que tienes el control de todas las cosas y pese a las adversidades, pese a las pruebas y a las circunstancias, Señor, que podamos atravesar, tú tienes el control de todas las cosas y podemos estar fortalecidos en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu gran amor y misericordia, Yeshua. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y guarda a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso para con nosotros. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No sé si hay algo que quieran agregar, añadir. No sé si hay algo. Saludando especialmente a todos los hermanos, a Fay Roca, que sea el Señor bendiciéndola, guardándole, que sea el Señor obrando en cada área de su vida, de su hogar, es el Señor dando fortaleza a sus vidas y dirigiendo a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKadosh, a través de su palabra podamos ser dirigidos y fortalecidos y perseverando en Él, perseverando en el Señor, perseverando en la obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Si no alcanzaste a ver escudriñar la palabra en vivo, ¿cierto? En la transmisión, te invito a que en cualquier momento que puedas escuchar esta transmisión, escudriñar esta palabra de vida, esta palabra que trae paz y trae fortaleza en nuestras vidas, escudriñarla desde tu casa en la comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Ruach HaKadosh, y asimismo ampliar ese conocimiento desde tu casa, desde tu hogar, con tu Biblia, tu Torah, tu Tanaj, lo que tengas a la mano. Entonces Elohim habla a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:
Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shabbat Shalom. Que tengan todos, queridos hermanos, amigos, un feliz día de Shabbat, un feliz día de reposo, en la comunión con el Espíritu Santo, en el Shalom, en la comunión con el Padre, en la instrucción de la Torá, del Eterno. Shalom.